Ustedes recordarán que en nuestra conversación del pasado mes nos referimos concretamente a los espacios intermoleculares que existen en toda materia organizada y aún dentro de todos los planos de la naturaleza y entre los reinos. Todo cuanto existe en la naturaleza tiene este espacio intermolecular. Un espacio intermolecular que da lugar a aquello que psicológicamente describimos como ley de inseguridad. El ser humano, por su tendencia gravitatoria, si puedo emplear esta expresión, está constantemente buscando seguridades. Y me pregunto si hay alguna seguridad espiritual para el ser humano, habida cuenta que místicamente la inseguridad rige la vida espiritual. Entonces, el concepto dinámico de la vida impuesta por la tradición y por los últimos acontecimientos, constituyendo un núcleo de poder enaltecedor de la conciencia, está actuando en virtud de los espacios intermoleculares y sirve de vehículo a aquella ley gravitatoria que permite la expresión de los mundos. Quisiera conversar con ustedes hoy sobre un tema, a mi entender, apasionante, que está en la base de toda formulación, de toda interrogante, y que, una vez comprendido este punto, podemos decir que el individuo se ha encontrado realmente a sí mismo y puede ascender por las alturas misteriosas de la iniciación. Me refiero concretamente a la ley de karma. Todos estamos sujetos a karma, pero el sentido que tenemos de karma es, a mi entender, de un tipo meramente analítico, hipotético, pero ¿qué sabemos realmente del karma? El karma y el destino son la misma cosa. Sabemos que el hombre forma parte de su destino, que el destino forma parte del hombre. Y la pregunta inmediata es: ¿qué papel juega realmente el individuo ante esta ley gravitatoria de karma? Al hablar de karma, en un sentido realmente científico, tal como debe ser de nuestra nueva era de grandes avances técnicos, es el considerar en toda su expresión esotérica la ley de gravedad. Esta ley que Newton enjuició de esta manera empírica, de que los cuerpos se atraen en virtud de la densidad de sus masas y en una relación inversa al cuadrado de la distancia. Significa que todo proceso manifestado de la vida obedece únicamente a la ley de gravedad, siendo la gravedad el principio expresivo del universo. Y aunque un planeta, un sistema planetario, un sistema solar o la totalidad de una galaxia contengan mundos siderales, mundos etéricos, no significa esta particularidad de que sobre estas masas siderales de tipo etérico no tengan también su propia gravedad. Todo cuanto vemos es una expresión del karma, y todo cuanto vemos es una expresión de la ley de gravedad. Y la ley de gravedad, para enjuiciarla en su verdadera dimensión, hay que remontarse al principio de un universo. Y naturalmente, se nos puede tachar de soñadores, de mente nebulosa
o quizá demasiada mística, cuando empezamos locuciones del tipo cósmico, tal como debe ser en el sentido o el estudio esotérico. Entonces, más que un misticismo acendrado, o más que una potencialidad dinámica a la acción, es el reconocimiento de ciertas verdades. Y es la consideración de si el karma es realmente un destino inapelable, implacable, sujeta a la acción e interacción de los astros en movimiento, tal como nos dice la astrología. O bien será la expresión libre de un ser cuya voluntad está más allá y por encima de las estrellas. Entonces, el preguntarse las causas de la ley de gravedad, empezamos a preocuparnos ya por aquellas causas que contienen una tremenda voluntad dinámica, que contiene el poder aglutinante de los éteres para producir un universo. Se nos dice esotéricamente que existe un espacio cósmico que contiene una entidad, o mejor dicho, que el espacio es una entidad. Y aparentemente, al decir que el espacio que nos envuelve es una entidad, si no analizamos científicamente esta palabra, puede conducirte a muchos errores. Tengan en cuenta que la ley universal es la de que un universo mayor contiene a otro menor. Hay el continente y el contenido. Existe el poder aglutinante, el que crea una galaxia, empezando por la nebulosa, y existe el principio de la concepción en un ser humano, que es la misma cosa. En todo caso, dense cuenta de una particularidad, de que no existe el acaso o el destino ciego o algo que pasa sin que intervenga la voluntad libre del hombre. Y cuando hablo de la voluntad libre del hombre, me refiero al poder que tiene el hombre sobre su propio destino, por cuanto en su esencia el hombre es el creador absoluto de su propio destino. ¿Cómo y de qué manera se puede establecer la base esotérica de esta afirmación? Ustedes deben considerar algo muy importante. Por bello que sea el universo estrellado que podemos contemplar durante la noche, cuando todos son fulgores de luz en el cosmos que podemos localizar con nuestra percepción física, hay que darse cuenta automáticamente que todo aquello es karma en expresión, que todo es un punto gravitatorio o una serie de puntos gravitatorios sobre el cual la vida extiende su manto y procura vehículos para el ser manifestado. Cuando el alma quiere manifestarse, cuando Logos quiere crear tu universo, el proceso es idéntico. Existe ante todo una proyección de la voluntad monádica, la del Logos y la del ser humano, sobre un punto determinado del espacio, un punto previamente elegido como campo de experimentación, un punto sideral donde convergen todas las fuerzas del cosmos y muy particularmente ciertas constelaciones y ciertos planetas. Una vez el campo ha sido elegido, lo que podemos decir la concepción de lo que será un vehículo, lo que será la expresión kármica del hombre, surge el aspecto, digamos, constructivo, que es el que trae el karma a la existencia. El karma
es algo aparte del ser, es algo que proyecta voluntad, puede hacerlo, porque comparando el karma con el ser, está tremenda distancia en tiempo y espacio que nuestra mente no puede llegar a analizarlo en su totalidad. Solamente fragmentos de la historia del cosmos puede llegar a nuestras débiles mentes. Pero si ustedes leen atentamente el Bhagavad Gita con la leyenda maravillosa de Krishna y Arjuna, se darán cuenta dónde ustedes pueden situar el karma, teniendo en cuenta que Krishna es el ser por excelencia y Arjuna es el pequeño fragmento que contiene el karma en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que realmente encarna o reencarna o se manifiesta a través del espacio? Es aquella partícula que llamamos Arjuna, el Arjuna cósmico, el Arjuna humano y el Arjuna atómico, si ustedes me permiten esta expresión, porque estamos tratando con la ley hermética de analogía, que nos dice constantemente que igual es arriba que abajo, que igual es abajo que arriba. Entonces, la leyenda misteriosa de Krishna y Arjuna, simbolizada en aquella frase esotérica por excelencia, que dice que después de llenarte el universo con un pequeño fragmento de mí mismo, yo persisto en la totalidad de mi ser. Dense cuenta que el karma es el producto del pasado. El pasado ata, pesa en la conciencia, por glorioso que haya sido. Y la tendencia que tiene la persona de ir al pasado es robustecer los lazos del karma. Es crear puntos de tensión constantes o puntos de gravitación dentro de su propio ser que le obligan a encadenarse a un centro determinado dentro de sí, sujeto a gravitación. Dense cuenta también cuando se nos habla del misterio de la ascensión, la diferencia que existe entre el poder que se eleva porque está sujeto a una potestad o a una gravedad superior, tal como el hombre está constituido así, o cuando se siente arrastrado al abismo gravitatorio del karma. El karma es, ante todo, el producto de una voluntad libre de tiempo y de espacio, con la capacidad que tiene de elegir un espacio adecuado para un determinado tipo de experiencia. Y ese tipo de experiencia la estamos representando todos en este momento, como lo representamos en el pasado. Ha cambiado únicamente el papel, el ser es el mismo. Somos los actores y al mismo tiempo una capacidad infinita de observación de lo que está haciendo el actor. Y estamos tratando, monopolizando ideas que aparentemente no tienen sentido. Pero dense cuenta que solamente la densidad es lo que puede crear karma. Y la densidad, si la analizamos desde un punto de vista eminentemente científico, o quizá dentro de la ciencia química, es una compresión del éter para crear un vórtice de energía gravitatoria que pueda atraer por su poder el karma preciso para vitalizar aquella existencia. Ustedes pueden decir también, ¿qué pasa con el karma? ¿Estaremos libres del karma algún día? ¿Arjuna podrá reconstituirse en la totalidad de Krishna? Y en todo caso, ¿qué pasará cuando Krishna y Arjuna sean la misma cosa? Cuando la gota y el mar sean de idéntica procedencia y no exista diferencia en tiempo y espacio entre el yo y sus infinitas creaciones. A través del tiempo
y siguiendo un proceso de memorización, de infinitos recuerdos, se van perpetuando los universos. Un universo siempre es el recuerdo que posee un logos de su experiencia anterior, más la proyección del ser siempre hacia adelante, buscando nuevas aventuras cósmicas. Y para el individuo, estamos considerando psicológicamente el individuo, reza el mismo axioma: estamos siendo proyectados hacia adelante por esta ley infinita de la expansión vital o aspiración superior, o técnicamente descrita como la ley centrífuga de la existencia, en oposición, si podemos emplear ese término y ser debidamente comprendidos, a la fuerza centrípeta o a la fuerza gravitatoria que da vida al movimiento de rotación. Rotación es vida. Rotación es karma en actividad. Y podemos decir que la luna está muerta porque carece de rotación, carece de impulso vital, no tiene gravitación, se siente llevado por la Tierra. Es un astro muerto. Y se nos dice que no hay que considerar a la luna en nuestros estudios esotéricos. Hay que considerar algo que pasó. No podemos vivir de recuerdos, hay que seguir adelante. Y el día que comprendamos que la gravedad planetaria, constituida por la gravedad kármica de todos y cada uno de los seres humanos y de todo contenido de la naturaleza, se creará una fuerza que destruirá la luna y hará que muchas de las enfermedades hoy día que afligen al ser humano desaparecerán por completo, porque la enfermedad es gravedad, es karma. Si pudiésemos elevarnos al espacio intermolecular, allí donde los espacios están en equilibrio, o dos fuerzas utilizan el espacio para equilibrarse, y podemos situar allí un ser humano con cualquier tipo de dolencia, asistimos al proceso de que se cura, porque la curación pertenece a la agravitación. No solamente la agravitación física tal como la conocemos, que es la que experimentan los astronautas cuando pasan la barrera, esta barrera, en donde existe la gravedad de la Tierra y de la Luna en equilibrio, sino aquella gravedad que existe en todos los planos de la naturaleza, entendiendo que cada plano tiene su propio karma, su propia gravedad, su propia fuerza gravitatoria, que da fuerza a la fuerza centrípeta de la naturaleza y a un movimiento de traslación que va hacia las más elevadas esferas. Esto es, en principio, lo que podemos conceptuar como karma desde un punto de vista eminentemente científico. Entonces, cuando decimos que el karma me condiciona hasta el punto en que mi pequeño yo no puede reaccionar porque se siente avasallado por esa tremenda fuerza gravitatoria que nos obliga a dirigirnos al centro místico de cada plano para hallar nuestra propia condensación o nuestra propia expresión kármica, es una verdad. Pero hay que señalar también, habida cuenta de que el karma de cada uno de nosotros está preparado por nuestro propio ser, en ciertas alturas inaccesibles de razón y entendimiento, como puede ser el caso de la mónada espiritual en el plano monádico. Habida cuenta que el ser humano en la actualidad, en un caso muy feliz, puede llegar solamente a bordear las alturas del plano mental, cuando existen tantos planos, con cada vez menos gravedad, con cada vez menos karma, en donde el Eterno está tan oprimido y en donde la fuerza desarrollada por el impulso que proviene de los planos inferiores
le presta el calor de la dilatación y hace que se pueda propiciar para cada ser humano, en este punto, el drama iniciático de la ascensión. Esto es algo esotérico, pero tiene su explicación científica. Lo podemos hallar en todos los elementos. Cada elemento tiene su propio karma. Y un grupo de elementos químicos formando un núcleo cualquiera está creando un karma de actividad. Ustedes preguntan, ¿cuál es la fuerza que está más allá de esto? Tendría quizá que hablarles de estas fuerzas que están más allá de nuestro conocimiento actual, que algunos llaman ángeles y otros llaman devas, es igual, pero que están dentro del contexto kármico, que son las fuerzas que configuran precisamente las cualidades típicas de cualquier karma humano. Pero consideramos el asunto en un aspecto muy limitado. Fíjense bien, cuando se dice, por ejemplo, que tenemos luz, y también decimos enfáticamente, porque la ciencia nos lo ha enseñado, de que es el resultado del choque o fricción entre dos fuerzas distintas, podemos decir que aquí se está empezando a errar. De esta manera no se puede comprender el significado de la luz y las causas de la electricidad, que todavía constituyen un misterio para la ciencia. ¿Por qué no considerar esta fuerza intermolecular que produce luz como el resultado no de una reacción, sino de un equilibrio? Y empezar a trabajar analizando cuál es la causa que produce este equilibrio. No basta decir que estamos sujetos a gravedad. Habrá que decir también qué es lo que produce la gravedad, qué es lo que hay detrás de la gravedad, del movimiento de rotación o de traslación de cualquier astro en el firmamento. Cuando la ciencia, que emplea hoy día términos tan conocidos como fuerza, energía y movimiento, empiece a trabajar con la causa que origina el proceso, que vea cómo se produce el pensamiento humano y qué es lo que produce la gravedad del pensamiento, que fatalmente le obliga a cierto centro definido dentro del ser, produciendo aquello que llamamos la capacidad de pensar. Y cuando presentamos el asunto desde el ángulo emocional, y cuando comprobamos la pesadez de las emociones, la intensidad de las mismas, pero sin control definido, y estamos viendo un centro de gravedad que nos arrastra inexorablemente hacia aquel centro gravitatorio, o cuando el cuerpo físico carece de salud, o tenemos un aura etérica tan potente que hace palidecer la fuerza del entendimiento y la fuerza de la sensibilidad. Estamos hablando de ciertas entidades que producen un karma. Entonces hemos añadido, dense cuenta, otro factor a lo que estamos diciendo acerca de la ley de gravedad que produce la expresión del universo. Hablamos primero de un punto de atención de una entidad, llamemos monádica, que elige el campo, avisora al firmamento, escruta los cielos, como técnicamente se dice, y cuando ha creado o ha avisorado este punto, entonces su atención queda enfocada allí. Automáticamente viene el proceso kármico llevado por entidades psicológicas que conviven con nuestra propia naturaleza humana y psicológica, que son los constructores primero del universo, y en lo que se refiere al ser humano, los vehículos de expresión. Y en este punto viene la elección de materiales. El karma, si ustedes pueden imaginarlo,
es un poder tremendamente dinámico, porque tiene peso, atrae hacia su centro todo cuanto le es afín, todo cuanto pertenece a la línea de cualidades de su propia naturaleza. Está constantemente creando este centro, vigorizándolo. Es la ley de la materia en todos los planos. No olviden que nuestro entero sistema solar es físico. Es el cuerpo físico de una entidad cósmica. Y si aceleran el ritmo de la mente y profundizan el entendimiento, llegarán a la conclusión, después de lo que hemos dicho en conversaciones anteriores, que el cuerpo físico de este logos cósmicos, que es nuestro sistema solar, pertenece al segundo rayo, y que la entidad que informa, que da vida a este universo, el Dios que conocemos, no conocemos otro, nuestro Dios solar, es la entidad que procura los materiales aparte de la voluntad del logos, secundado por los grandes arcángeles del cosmos. Naturalmente ustedes dirán que estoy hablando de sueños. Afortunadamente no son sueños, son realidades. Y cuando la ciencia investigue la realidad que está en las causas de la electricidad, cuando empiece a reconocer que la luz es un resultado de un equilibrio y no de una reacción, ya empezará a introducirse básicamente en la cuarta y en la quinta dimensión. Y entonces toda la programática de la vida y el sentido místico del karma, de la reencarnación y de la muerte tendrán otro significado. La muerte es la liberación transitoria de la ley de gravedad, de la ley de karma. Hay un proceso místico de ascensión cuando hay el fenómeno de la muerte. Pero dense cuenta también que se libera simplemente de un estado gravitatorio meramente físico y que debe vencer la inercia o la gravidez de otros planos de la naturaleza en donde tenemos cuerpos construidos, como el cuerpo emocional y el vehículo mental. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué se nos dice que existe entre dos encarnaciones cuando hemos dejado el cuerpo? Espero que ustedes comprendan lo que voy a decir y no digan que hablo de misterios. Y si les hablo del sentimiento que invade el alma cuando se da cuenta de que realmente la gravedad lo llena todo y que la liberación es liberación de la gravedad, empieza a ver el karma con otros ojos, no con esos ojos de implacable destino que parece ser está condicionando constantemente nuestra vida espiritual, sino como algo fortuito, sin lo cual no se podría producir el misterio de los mundos ni la revelación de los seres. Es una necesidad, y ustedes saben, supongo, que esotéricamente se nos habla constantemente de la gran ley de necesidad. La ley de necesidad que hace que los logos creadores y todos los seres humanos tengan que manifestarse cíclicamente para extinguir una pequeña parte de su karma cósmico. Sin darnos cuenta, hemos adquirido por ley de herencia, si podemos decirlo así, una parte del karma cósmico. Y la única manera de liberarnos del karma cósmico está en esa frase mística de redención de la substancia. ¿Qué hay que entender por redención de la substancia? Redención indica siempre que un espacio intermolecular entre dos fuerzas de movimiento o entre dos fuerzas gravitatorias se ha extendido. Cuando existe más espacio intermolecular que moléculas, se produce un misterio de la iniciación.
y el individuo se capacita para pasar a otro plano. Esto rige para todo el universo. Existe también, ustedes lo saben, los manvantras y los pralayas, que significan edades cíclicas de actividad o bien de reposo. En lo que respecta al ser humano, el lugar de reposo se llama esotéricamente el de Bacán. En la mística cristiana se define este lugar como el cielo, más que cielo es un estado de conciencia. ¿Ha encontrado usted un espacio intermolecular más grande que dos núcleos en oposición que hasta aquí regían? O bien, han extendido todo su ser por agravitación o por descompresión, y entonces el átomo se ha liberado. La liberación, técnicamente descrita de esta manera en forma química, es lo que produce el misterio de la redención. Hablamos de redención de la sustancia, y se tiene en cuenta que redención de la sustancia y luz son la misma cosa. Tendrá un indicio del por qué la bomba atómica ha creado una apertura en los éteres del espacio, por donde han empezado a introducirse los viajeros del cosmos. Anteriormente no se hablaba de extraterrestres. No es que vaya a hacer la apología de los extraterrestres. Para mí continúan siendo una utopía, porque soy una persona, a pesar de que hable de la ascendencia cósmica del universo, que me gusta tocar las cosas. Puedo decir algo, que todo sucede de acuerdo con ciertas leyes gravitatorias que se expresan en el universo, o en nuestro caso en nuestro planeta. Se produce un hecho. El karma de la Tierra permite un hecho cósmico, que es la liberación de la energía contenida en un átomo. Entonces es lo mismo. La liberación que ha producido la bomba atómica, prescindiendo en estos momentos del empleo horrible que se dio la bomba atómica, buscando solamente las causas desde un nivel muy elevado. Por favor, no analicemos el asunto desde un ángulo de vista puramente horizontal. Tratemos de remontarnos y ver las causas que han producido la bomba atómica y el por qué. Hablo de la bomba atómica como de un sistema de liberación de la energía y de redención de la sustancia. Realmente, la resultante es luz. Una luz que ciega, una luz que quema, una luz que es una manifestación pequeña del espíritu creador, de la mónada. Es por primera vez que el reino mineral y el reino vegetal y aún el reino humano han sufrido en su carne o en su estructura el poder de aquella fuerza cósmica que produce la luz. Pero dense cuenta que el hecho de que se haya producido la luz ha sido más que destruyendo el núcleo atómico, operando sin que el científico se diese cuenta sobre los espacios intermoleculares entre los protones y los electrones. Aquella fuerza que se ha liberado y de la cual todavía no tenemos una completa noción, es lo que produjo una cierta dispersión de los éteres, creando un gran movimiento de descompresión que ha producido el contacto con otros mundos por medio de seres más o menos iluminados. En todo caso, hablamos de un karma y hablamos también del sentido en que el karma se va extendiendo, va progresando y se va introduciendo en un espacio intermolecular para ser liberado. Bien, cuando dijimos el mes anterior que el individuo está siendo llevado irresistiblemente hacia ciertos centros de gravedad dentro de su ser
y aún dentro del contexto social, nos estamos refiriendo a su resistencia a ser liberados. Buscamos seguridades, ¿verdad? Buscamos karma constantemente. Esta es la cuestión. Y si buscamos karma, tendremos que crear núcleos atómicos apropiados para este karma. No hablemos de las estrellas, por favor. Las estrellas existen porque nosotros hemos nacido en aquel lugar determinado por libre ejecución voluntaria, por el poder que tiene el yo superior de ver el fin desde el principio y de crear puntos de tensión iluminada en cualquier lugar del espacio y en aquel vórtice de energía llevar las simientes del karma, que son la experiencia de toda la vida. Ahora bien, la pequeña parte del alma que reencarna por medio de un sistema gravitatorio de densidad cada vez mayor está en un aspecto condicionado por el ambiente que le rodea y por las circunstancias que constantemente está creando. Está sumergido en gravedad y siempre está delante de seguridades. Nunca se atreve a desafiarte el misterio que existe de su propia soledad. Constantemente está huyendo. Y cuando inopinadamente se produce este hecho misterioso de la contemplación, el individuo no puede resistir la tendencia, no puede resistir mucho tiempo la contemplación. Automáticamente se siente atraído por los centros de gravedad que voluntariamente se ha impuesto, que continúa persistiendo en su conciencia. Y entonces se analiza la sociedad tal como la vemos actualmente, con la gravedad kármica de cada uno, con aquello que llamamos pasión, que es el aspecto objetivo del karma, o con aquello que llamamos reflexión, con aquello que intentamos reproducir de los altos lugares, en donde el ser nos envía inspiración. Es cuando sobreviene realmente la crisis, la tensión que precede siempre la iniciación. Hablamos de iniciación. La iniciación siempre es el vencer un núcleo atómico o la atracción de dos núcleos atómicos, introduciéndose por la fuerza, tal como decía Pablo de Tarso, arrebatando el cielo por la violencia, de penetrar en aquel espacio intermolecular y construirte allí su propia morada. Descansa el karma en la iniciación, descansa el karma en el devacana, descansa el alma de las cosas o la superalma universal en el gran pralaya, allí donde existe un equilibrio y Dios reposa del esfuerzo de la creación. Así que cuando en la Biblia se nos habla del reposo del domingo, se refiere exactamente a aquel momento en que, finalizado un universo, siguiendo la ley de la necesidad, se introducen esas zonas cósmicas de descanso, que no son otra cosa, en gran escala, que una franja en el espacio donde no existe presión gravitatoria. Entonces, vean ustedes, por favor, que todo es lo mismo. Nos estamos introduciendo lentamente por la vía científica en los altos misterios del cosmos. Y hasta aquí la leyenda de Krishna y Arjuna, considerado como el más elevado testimonio del misticismo oriental, no es más que la revelación objetiva de ciertos movimientos gravitatorios que tienen lugar dentro de nuestro ser y nos condicionan al extremo en que nos podemos ver objetivamente, con un cuadro de necesidades sociales, con una serie de problemas a resolver
y con un destino común que no siempre acabamos de precisar. De ahí el sentido de la lucha. Y se pueden decir tantas cosas, siempre de acuerdo con una ley física y matemática, de acuerdo con el maravilloso movimiento psicológico del ser humano, o de un Dios en todo caso, que hace que todo cuanto estemos experimentando es karma en acción, y que la gravedad de este karma, la fuerza gravitatoria me refiero, pertenece al mundo del yo, al mundo de la voluntad, a aquel mundo situado entre fuerzas intermoleculares en donde no existe la atracción de las estrellas. Y cuando se nos dice que el hombre puede gobernar su destino, se aplica necesariamente esta verdad a aquel ser humano que ha logrado introducirse en algún ignorado rincón de sí mismo, insujeto a gravedad. Y ahí empieza la gran aventura de la búsqueda. Supongo que extenderemos más estas ideas con sus preguntas. ¿No? Yo he anotado tantas que ya no sé ni qué preguntar. Bueno, cualquiera. Sí. Yo le volia preguntar, hi ha el karma i hi ha el karma sàtir. ¿Se puede sacar el karma? Naturalmente. Si uno se libera de la gravedad, ¿pero qué es gravedad? ¿Qué es karma? En todo caso, uno se siente atado fatalmente a su propio destino. Por otro lado, este destino aumenta su poder gravitatorio por el afán de seguridades. No nos dirigimos abiertamente a la vida, en forma abierta, aceptando el desafío constante de la vida, sino que enfrentamos la vida sujetos a nuestro karma, a nuestra seguridad, ya sea mental, emocional o física. Si nos dicen déjalo todo y sígueme, ¿qué haremos? Es el sentido de la gravedad. Son las palabras de Cristo a alguno de sus discípulos. Yo te amo mucho. Bueno, déjalo todo y sígueme. ¿Y quién va a dejar todo? ¿Quién va a dejar todo? La familia, la tradición, la herencia, el pensamiento, nuestros recuerdos. ¿Cómo vamos a dejarlos? Y si dejas una cosa, coges otra. Exacto. Más que buscar otra cosa, es tratar de eliminar el sentido de gravedad. La vida nos desafía. ¿Por qué no desafiamos nosotros a la vida? ¿Por qué nos burlamos de las estrellas? Es difícil, pero es la ley. ¿Cómo vamos a sacudirnos de la ley de karma si todos nuestros actos, pensamientos y emociones contienen peso? Y no podemos remontarnos, claro. El iniciado se caracteriza porque ha eliminado una parte gravitatoria de su propio ser, y esto le da la capacidad de ascender. Es una imagen pictórica, ¿verdad? Pero es así. Y cuando hablamos de los planos de la naturaleza, sepan ustedes que cualquier plano contiene esta fuerza inmensa. Mejor dicho, entre dos planos existe siempre un centro de equilibrio donde se realiza la iniciación. Entre el plano físico y el plano astral hay una frontera, una zona de nadie, donde no existe gravitación, y es donde el discípulo entrenado recibe la iniciación, la primera. Entre el plano emocional y el plano mental, actuando el plano mental de fuerza positiva y el plano emocional de fuerza negativa, donde se produce un ensanchamiento del éter, se produce una luz. Vamos a ascender hacia arriba buscando estas zonas agravitatorias donde encontrar la maravilla del cosmos. No es algo que pertenece a Dios, pertenece al ser humano. Dios nos ha impuesto de sus leyes y principios y te dice las palabras sacramentales: levántate y anda.
Y este proceso, precisamente, es lo que caracteriza la vida del iniciado en relación con el ser corriente, sin ningún afán peyorativo. Estamos tratando de jerarquía, estamos tratando de gravedad, estamos tratando siempre de enaltecer la conciencia. Pero dense cuenta que el caso del karma, tal como apunta nuestra buena amiga, es la pregunta que cada cual se debe formular. ¿Cómo y de qué manera me puedo librar del karma? Y que se le diga, pues tienes que perder peso. Y con esto no basta irte a la sauna, seguro. Hay que ir a un esfuerzo intelectual, a un esfuerzo emocional y a un enfrentamiento de contacto con la vida sin paliativos. Siempre de frente. Sin buscar nunca algo donde me pueda sostener. Y a esto se le llama la gran ley de inseguridad del cosmos. Cuando todo lo renunciamos, cuando lo dejamos todo, ¿qué es lo que queda? Queda el ser, ¿verdad? Queda Krishna. Arjuna prácticamente ha desaparecido. Quizá Arjuna reaparezca en un nuevo ciclo de actividad, pero está dentro de Krishna. Esa es la base. Y es dentro de Krishna, si ustedes me lo permiten, donde se realiza la iniciación cósmica y la iniciación planetaria y la iniciación de los seres humanos. Mi pregunta es, para perder gravedad en el plano astral, ¿hay que estar encarnado o también se puede perder después de muerto? Bueno, yo no diría que hay que esperar que nos muramos para perder peso astral, pero podemos enaltecer las emociones, podemos agregar virtud a nuestros sentimientos. ¿Qué es la emoción? La emoción es el sentido sensible de la vida. Es por la emoción, por la sensibilidad que nos reconocemos como seres humanos. Bien mirado, la mente solamente nos da idea de pensamientos, de cosas, de imágenes. Solamente cuando la mente está influenciada por un corazón enaltecido es cuando se pierde peso. Entonces se abre un equilibrio. El equilibrio que existe entre la mente que piensa y el corazón que siente. O, hablando técnicamente, el equilibrio que existe entre el vehículo emocional y el cuerpo astral. Pero, ¿cómo se puede realizar este equilibrio que produce la luz del entendimiento superior? Estamos dentro de un centro de equilibrio o de una zona intermolecular. Bien, cuando empezamos a ver las cosas en su propia dimensión, lo cual significa que estaremos muy atentos al proceso de cualquier momento de nuestra vida. La vida, como digo, está constantemente desafiándonos. Es un reto constante. Y cada uno de los retos merece nuestro punto delicado de atención. La misma atención que produjo un día la creación del universo. Utilizamos el mismo poder para un fin noble, como es el de enaltecer la sustancia en sus cuerpos, para crear este movimiento de descompresión que hace perder peso a la sustancia. Y se produce la redención, que también es luz. Entonces todo el proceso está en ver todo cuanto nos rodea con mucha atención. Porque cuando estamos muy atentos, dense cuenta, se hace un silencio imponente en nuestra mente y corazón. Y entonces, en ese silencio no hay peso. ¿Qué es lo que hay? Es misterioso, no se puede decir el secreto que hablábamos el otro día, es un secreto. Se presiente, se siente, se vive, pero no hay palabras para expresarlo. Pues que podemos expresar el silencio con palabras, o la paz con algún término expresivo. Hay cosas que no se pueden expresar. Fíjense bien, puedo definir el color, puedo decir que de qué color sí, es azul, pero
¿Cómo? ¿Cómo puede expresar este colorio? Solamente es azul, nada más. La paz decimos lo mismo, es azul, o es negra, según nuestro estado de conciencia. Pero realmente, fíjense bien, que la vida, como siempre estamos atados a seguridades, miramos la vida en forma siempre oblicua, no de frente. O, dicho de otra manera, miramos, como decía antes, en plano horizontal. Nunca ascendemos por la vertical del entendimiento para ver lo que pasa abajo. Como decía un día, si queremos ser conscientes de la tercera dimensión, hay que ascender a la cuarta. Hay que subir para arriba. Y si queremos ser conscientes de la cuarta, hay que ascender a la quinta. Y así sucesivamente hasta todas las dimensiones que pueda contener un espacio. Y en cuenta también que están ustedes escuchando, yo estoy hablando solamente con un cerebro tridimensional. Y estamos tratando de revelar verdades que están en la sexta y séptima dimensión. Es difícil, ¿verdad? Es un desafío que aceptamos. Bien. Entonces debemos de pensar que cuando el individuo va perdiendo gravedad, va perdiendo peso, va perdiendo gravedad, entonces se le facilita la ascensión, la expansión, ¿verdad? Para llegar a hacer este contacto que puede llegar a ver la idea del logos. Para llegar a ver la idea del cosmos, entonces es cuando se entra en la carrera iniciática. Yo diría que más que verla, se introduce la idea en su corazón y empieza a actuar de acuerdo con aquella idea. Porque, sí, eso es lo que realmente conduce a muchos errores. Y es que tenemos una idea del creador y de la creación. Pero esta idea a veces está condicionada por tanta gravedad que su propia envoltura, digamos, impide que penetre en nosotros la fuerza dinámica que produce aquel acto o aquella idea. Mejor dicho, estamos trabajando y elaborando con pensamientos, pero no con ideas. La idea siempre tiene la capacidad de convertirse en un número ilimitado de pensamientos. Y la idea solamente es una pequeña parte de la iniciación. Y estamos tan apegados a los pensamientos, tenemos tanta gravedad de pensamientos sujetos a un ritmo gravitatorio tan grande que nos es difícil paralizar a voluntad la mente. Prueben ustedes de hacerlo. Vean ustedes cuán difícil es paralizar la mente a voluntad, porque lleva peso, lleva un movimiento de muchos siglos a través de un eje de rotación o de un centro de gravedad. ¿Y qué haremos entonces? Si se puede decir, por ejemplo, que eligiendo los pensamientos, extendiéndolos, descompresionándolos, por así decirlo, podemos establecer un núcleo intermolecular dentro de la propia naturaleza, y se llega a aquel estado que Krishnamurti defina como el vacío creador, sabremos quizá algo de lo que es la idea. Entonces, solamente entonces. Y cuando se nos dice que la idea está siendo monopolizada o condicionada por un elemento superior que llamamos el sentimiento de integridad cósmica, y que sobre este sentimiento de integridad cósmica actúa todavía un poder más alto, que es la voluntad que crea los universos, enviando constantemente a Arjuna en tiempo y espacio para adoptar un cierto tipo de experiencia. Fíjense bien, ¿qué es la experiencia que este logos, ese ser humano, adquiere en virtud de haberte elegido convenientemente un campo de actividad? Y en aquel campo de actividad, que es el espacio que tiene entidad, están actuando muchas fuerzas que desconocemos. De ahí la dificultad de la astrología. Porque la astrología parte de datos exactos. Y un dato exacto no se desdice por completo de la inseguridad cósmica. La equivocación o el acierto no dependen de los astros o la forma que
los tenemos condicionados en un papel o en nuestra mente, sino en la capacidad que tenemos de contemplar las cosas con una atención conectada con un espacio intermolecular de nuestra propia conciencia. Entonces vemos las cosas por inspiración directa y sin ninguna clase de error, porque estamos insujetos a la gravedad, estamos insujetos a los conocimientos adquiridos, estamos insujetos a todos excepto a la voluntad de Dios, que es la que vale para todas esas cosas. Yo creo que aparte de la astrología, aunque estudiamos astrología, nos basamos en un pasado, porque en un plano de astrología, pues siempre hay unos astros del nacimiento del pasado. Entonces siempre incidimos, si estudiamos aquello, en el pasado, cuando lo que debería valer en realidad es nuestra propia creación, o sea, salir de aquel espacio para crear el verdadero, el de ahora, ni el futuro ni el pasado. Exacto. ¿Y cómo lo haremos? ¿Cómo haremos esto? ¿Cómo haremos esto? Bien, aquí está la cuestión. Pues creo que viviendo y siendo atentos a las circunstancias, o sea, ahora, siendo espectadores. Ahora, usted ha dicho la verdad. Dense cuenta que solamente una pequeña parte de nosotros mismos está atento a cualquier proceso psicológico de nuestra vida. Y entonces se produce este espacio que ha dicho usted. Intermolecular. Sí, señor. Es una porque forma la típica. reacción en cadena de la bomba atómica, sí. O sea, se producen los electrones, los plutones, justamente este espacio por la reacción en cadena. Si no, no podría ser. No saldría. Pero se cuenta también, a pesar de todo cuanto decimos de los recuerdos, que la estructura misma de la conciencia está basada en los recuerdos. Usted elimina un solo recuerdo de su vida y desaparece todo. Porque usted no puede destruir Arjuna, sino que debe educar a Arjuna. Sí, porque el plano que usted decía, que para ver el cuarto tenemos que estar en el quinto, resulta que cuando estamos en el quinto, sabemos, o sea, cuando estamos en el quinto, aprendemos del quinto por lo que sabemos del cuarto. Por el recuerdo, ¿verdad? Sí, porque nuestra propia identidad, cuando más elevada y más luz tiene, es cuando se hace el contacto del recuerdo con el presente. Bien, de acuerdo. Si nosotros estamos muy atentos a una cuestión, dense cuenta que se produce un fenómeno muy característico, es que se pierde la conciencia del yo. Cuando estamos distraídos, nos atormenta la conciencia del yo. Cuando estamos muy bien en un sitio, no miramos el reloj. Hemos vencido el tiempo. No hay tiempo. Para nosotros no, pero para su vecino sí. Entonces aquí verá usted que cuando usted analiza el horóscopo de una persona que vive sin tiempo, es muy difícil de precisar sus actitudes, por más que lo marquen las estrellas, porque lo que está realizando es salirse constantemente, por ética natural, de todo cuanto está determinando las estrellas, y solamente apoya aquello que le favorece para que Arjuna pierda algo de peso. Y entonces, con esta pérdida de peso, empezará a volar hacia Krishna. Bueno, me parece que comprende la idea. Krishna siempre es Dios y Arjuna es el hombre. O bien, en un sentido más directamente a nosotros, la mónada es nuestro Krishna, y la personalidad que reencarna vida tras vida, ciclo tras ciclo, es Arjuna. Este Arjuna es este que estamos viendo, pero forma parte de Krishna, inexorable. Por eso estamos aquí, porque amamos mucho a Krishna, y Arjuna empieza a perder peso. Ahí está la cuestión. Eso es bonito, porque se cuenta también que en el momento en que ustedes están muy atentos al proceso, no es de cualquier proceso, se produce un vacío tremendo en su interior, que desaterra a veces y vuelven rápidamente con sensación de sobresalto, porque temen la inseguridad que existe en aquel plano.
una que el espacio intermolecular. Hay que esforzarse en este caso. Hasta el momento en que todo es un universo intermolecular. Todo es energía sin reacción, lo cual significa que todo es luz. Significa también que existe una constante redención de la substancia, tal como se produce en el cuerpo de un adepto. No está sujeto a la ley de espacio y tiempo. ¿Por qué? Porque no hay peso. La gravitación es voluntaria, con elementos seleccionados a voluntad, tal como lo hace Dios cuando crea un universo. He ahí la prerrogativa del adepto, que puede construir a voluntad sus cuerpos, porque contiene la liberación del karma y el secreto creador del propio logos. Y esto ha venido por un incesante trabajo de amaestramiento de la materia y de desacondicionamiento de todas sus particularidades. Es decir, que si todo el universo, todos nuestros cuerpos, no son más que la acción de los devas, comprimiendo al espacio hasta crear los núcleos atómicos, todo cuanto hacemos nosotros es mandar al ángel que lleva toda nuestra estructura, el que construyó nuestra mente, el que construyó nuestra emoción, nuestro cuerpo emocional, y el que construyó nuestro cuerpo físico, a que sigan la dirección que marcan no las estrellas, sino mi propia voluntad. ¿Bien ustedes? Arjuna sigue siempre la imposición de las estrellas, se está sujeto a la gravedad de sus cuerpos, o al ángel constructor de sus vehículos, o elemental constructor. Dense cuenta que aparentemente digo cosas extrañas, pero está escrito por doquier. Los libros de ciencia, los libros de teosofía, incluso la teología, y todo cuanto significa una participación activa de conocimiento buscando la verdad, siempre parten del punto de que el individuo va de una gravedad máxima a la más alta sutilidad, con lo cual no hacemos sino aseverar la gran máxima en la doctrina secreta de Madame Blavatsky, de que la materia es espíritu en su más alta sutilidad, y que la materia es espíritu en su aspecto más denso. Entonces, la zona intermolecular entre lo que es espíritu y lo que es materia es Arjuna, que encarna, constantemente sujeto a la ley de espacio y tiempo, y de la realidad que está más allá y por encima de todo movimiento condensatorio de la substancia. Y verán ustedes, cuando están en silencio natural no provocado por un sistema de disciplinas que también son puntos de seguridad, que ustedes pierden peso. Tienen la sensación absoluta de que han perdido peso, y entonces se dan cuenta realmente de que llegará un momento en que seremos tan livianos en todos los sentidos que el drama o el misterio de la ascensión tendrá un significado científico para nosotros, tal como el significado de la clarividencia es la televisión, o de la radio, la clariaudiencia. La humanidad está entrando ahora, en esos momentos, en ciertas dimensiones de su ser, en donde las grandes verdades esotéricas podrán ser demostradas científicamente. Y existen, creo yo, ya en la actualidad, científicos iluminados y de buena fe que están tratando de descubrir el secreto de la luz y de la cuarta dimensión. Pero ahora aquí hay unos señores que quieren liberarse, digamos, Barcelona es un cuerpo, quieren liberar a este cuerpo de estos hábitos,
de este trauma de karma, ¿verdad? Entonces yo pienso, si cada uno de nosotros llevamos un karma diferente, entonces ¿cómo puede ser que a través de unos Dios nos liberemos todos de ese trauma? Entonces pregunto yo, ¿es que acaso nos venimos nosotros hacia esta familia que nos tenemos que liberar todos de este karma, de karma? Entonces, la culpa nace de Barcelona, precisamente para que nos podamos liberar karma, ¿verdad? Porque de no ser así no comprendo yo. ¿La pregunta o se va respondiendo usted? ¿O es que quiero saberlo? Concrete la pregunta. Bueno, que si cada uno de nosotros traemos un karma diferente, porque no todos lo logramos de la misma manera, ¿cómo nos vamos a liberar de este karma si nada más lo defienden un grupito de señores, si nada más lo defienden a todos? No sabemos si es que venimos ya esto por obra y gracia de nosotros mismos de habernoslo ganado, de Barcelona para ser liberados. Bueno, Barcelona para mí es incidental para el nacimiento de una persona. Lo que interesa a mí entender es que cada cual dentro de Barcelona, que es un cuerpo social, cumpla adecuadamente con su propia misión y su propio karma, y no se entremete en el karma de los demás, que es lo que pasa frecuentemente, ya ustedes lo saben. Entonces, primero que todo, hay que tener una conciencia de base, que es la conciencia de un gran mecanismo cósmico dentro del cual estamos inmersos, y luego darse cuenta exacta del lugar que ocupa dentro de este gran mecanismo, considerándose humildemente una pequeña pieza y tratando que esta pequeña pieza no reaccione contra el conjunto. Si logramos esto, no habrá ninguna historia más sobre el karma y sobre la gravedad. Estaremos liberando el karma. Pero ¿verdad que no sucede así? ¿Verdad que no todo el mundo está trabajando en el humilde lugar donde Dios lo ha colocado, tratando de amarle y de servirlo? Todo el mundo aspira a algo superior, porque cada cual tiene un reino cuerpo, como se dice. Todo el mundo quiere ser Krishna sin haber pasado por la experiencia de Arjuna. ¿Ven? Yo creo que hemos dicho que la base del individuo que quiere perder peso es la humildad. No hay nada que haga posible de manera más notoria la pérdida de gravedad, que es la humildad o la sencillez. Somos tan complicados, ¿verdad? Es peso, la complicación es peso. Y la simplificación desde los tiempos inmemoriales se nos dice que hay que ser sencillos y humildes. Y dice, sí, hay que ser sencillos y humildes. Lo repetimos constantemente, pero continuamos haciendo las mismas complejidades y adhiriéndonos constantemente a los mismos centros gravitatorios. Aquí, digamos, por una maravilla de la naturaleza, estamos personas que estamos en un nivel un poco superior. Es una maravilla en el mundo social. ¿Qué significa esto? Que la pequeña ruedecita de cada uno se ha ajustado a un mecanismo mayor del conocido. Y formamos un grupo. ¿Y qué pasará cuando existan en Barcelona, como decía nuestra buena amiga, muchos grupos como este, en donde no se vaya a disputar y a discutir ni a pegarse, simplemente a tratar de introducirse los misterios del reino? Entonces creo que Barcelona se sentirá feliz de tener muchos de esos grupos, que serán dentro del complejo molecular de Barcelona, en su ambiente social, espacios intermoleculares en donde habrá equilibrio. Esto es, me parece a mí, la experiencia que hay que entresacar de esas pequeñas reuniones, de esas pequeñas conversaciones. Bien mirado, lo que yo puedo decir, lo que ustedes pueden pensar, tiene muy poca importancia en relación con el sentimiento de unión. El sentimiento de unión que nos invade cuando estamos juntos, todos aquí, amparados por una ley común de gravitación, que sutilmente nos va elevando hacia alturas mayores cada día, es lo que compensa del esfuerzo y compensa del sacrificio que nos imponemos a veces para asistir aquí. La otra preguntita era que entonces un pueblo se libera de un karma, Bueno, pero es que yo me pregunto si ha comprendido lo que he dicho antes.
Usted me habla constantemente de los pueblos, yo hablo de individuos. Porque un pueblo, usted lo sabe, es un compuesto de individuos. Si la persona obra correctamente dentro de un ambiente social determinado, la consecuencia natural es que la liberación, ahí donde está, la paz, fíjense bien. Hablamos de paz, de silencio y de todas estas cosas tan bonitas que nos ha enseñado la religión, como el amor, por ejemplo. Un momento. Estamos constantemente hablando de cosas que desconocemos. Yo digo una cosa: la persona que tiene paz, o menos que piensa, si es que piensa algo, es expresar la paz en forma intelectual. Cuando la persona habla del silencio empleando, como yo vi por ejemplo en la Universidad de Ginebra, donde un profesor de teología nos estuvo hablando 3 horas sobre el silencio, y ver cómo está el mundo así, todo el rato yo me estaba diciendo, ¿qué es lo que pasaba aquí? Este hombre no puede tener silencio cuando está hablando tanto del silencio. Es como pasa con la mujer honrada. Si es honrada no va a decirlo. Ahora bien, cuando la persona dice soy honrada, cuidado, hay que apretarse enseguida el bolsillo, porque es verdad, es una ley de la naturaleza que la persona habla de aquello que no posee. Si no posee paz, habla de la paz constantemente. Si no es honrada, habla constantemente de honradez, y si no es virtuosa, habla constantemente de la virtud. Entonces, cuando habla de humildad, es cuando la persona, reconociéndose con ciertos fallos sociales, hace un mea culpa hacia adentro y trata de ponerse en contacto con la esencia de Arjuna, el pequeño mecanismo de trabajo que posee, y trata de liberar todo su contenido, porque al liberar ese contenido está liberando una porción de energía social. No vamos hacia la sociedad, preocupémonos por el individuo, que si el individuo es sano, la parte de sociedad que él puede abarcar será sana también, por influencia magnética, por esta ley gravitatoria que él posee en su corazón. O sea que el pensamiento es karma, ¿verdad? Porque desde el momento que el creador pensó, empezó el karma. Sí. Entonces también he comprendido muy bien el drama de la ascensión, porque claro, es la lucha por liberarse de la gravidez. Sí. Es un drama eminentemente científico, la ascensión. Es como la levitación. Cuando hay levitación, no provocada por medios científicos en el individuo, como en el caso de Santa Teresa o de San Juan de la Cruz, por ejemplo, grandes místicos, porque en el momento particular de su devoción hacia arriba, introducían dentro de su cuerpo físico espacios intermoleculares que existen en el plano etérico y que están a nuestra disposición, que nos pertenecen por ley de herencia vital. Entonces, si la persona piensa en grandes dimensiones sin darse cuenta, acoge en su mente espacios intermoleculares procedentes de otras condiciones más evolucionados, y pasa a formar parte de su equipo kármico. Significa eso también que mi equipo kármico de ustedes, de cualquier persona en este caso, está perdiendo peso. Es como un globo cuando está hinchado y lleno de hidrógeno, se remonta hacia arriba. Estamos siguiendo siempre las mismas leyes científicas de la gravedad. Y el misterio cósmico está también sujeto a la gravedad. Y los misterios menores y los misterios mayores, y la liberación y la iniciación, o cualquier misterio conocido o desconocido, se basan siempre en la mayor o menor cantidad de materia pesada sujeta a compresión que nos está limitando. Entonces todo proceso de expansión de la vida, y adquiriendo distancia en todos los elementos conflictivos y creando zonas reales de inseguridad, es cuando realmente la persona se le puede decir que es espiritual. Un discípulo, un gran iniciado, o un maestro de compasión y de sabiduría, o
un Shoah o bien un logos planetario, y vayan subiendo hasta llegar, no sabe dónde, hacia aquellos seres que manipulan galaxias, como nosotros manipulamos pensamientos. Es grande. Pero es esta grandiosidad la que empequeñece nuestra vida, nuestras humildes. Por eso el esoterista habla siempre de los conceptos cósmicos, porque entonces Arjuna siente la aspiración hacia aquellas alturas, y la aspiración empieza a trabajar sobre sus vehículos, condicionando la ley de gravedad y creando centros de gravedad cada vez menores, y al final se produce la ruptura de los núcleos, y entonces sobreviene la iniciación. Siempre viene después de una gran crisis iniciática, y así hasta siempre, sin paralizar, aceptando siempre noblemente los desafíos de la vida y viviendo siempre en zonas de inseguridad. No busquemos seguridades, pues donde hay seguridades no hay espíritu. Es como aquel que busca la pureza a través de la disciplina. Donde hay disciplina no hay pureza, y donde hay pureza no puede haber disciplina. Entonces todas las disciplinas existentes están sutilmente negando la ley gravitatoria, porque todos pretenden ser algo a través del ejercicio, a través de la disciplina, y esto es lo que condiciona nuestra sociedad moderna, tecnificada a extremos insospechables. Yo le quería preguntar, cuando una persona pierde peso, que usted dice que se nota, ¿esta persona puede hacerse el cuerpo transparente? ¿Transparente? Sí. Solamente puede hacerse transparente el cuerpo de un adepto, porque sus átomos son radioactivos, se han convertido en luz. Nosotros podemos ver un cuerpo brillante, pero no transparente. Cuidado. No, yo digo transparente. No se puede hacer. El ser humano puede tener la capacidad. No digo usted que lo ha alcanzado, porque diría que no. Pues jo fent el tai chi, aquesta mà, només aquesta mà se'n feia transparent. Pues eso hace los rayos X, no es ningún milagro. Pero lo que estoy hablando yo es la totalidad de un cuerpo sujeta a gravitación. Y usted habla solamente de una partícula. Sí. Bien, hablemos de todo el cuerpo y entonces hablaremos. ¿Qué pasaría si ahora desapareciese de vista de usted? No lo sé. ¿Se espantaría o diría, no está señor Beltrán? Bien, esto hace el iniciado. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de convertir sus átomos en luz y apropiarse de la sustancia, comprimiendo otra vez la sustancia del éter luminoso hasta volver a tener su cuerpo. Y es un proceso de que cualquier iniciado que haya sobrepasado la tercera iniciación lo puede realizar. Por lo tanto, no es un milagro, es una cosa científica. Sujeto el éter a compresión, se crean los cuerpos. Cuando cede la compresión y empieza el proceso de descompresión, como en el caso de la muerte, entonces viene una liberación natural. Porque la muerte es un aspecto de la descompresión cósmica. No tengan miedo, entonces, a la muerte. Es una liberación de la substancia, una liberación de Arjuna. Y ahora vayan ustedes ascendiendo por todos los niveles del cosmos y se dan cuenta que siempre es lo mismo. Se parte de un punto de seguridad o de gravitación en cualquier cuerpo y se va ascendiendo hacia las regiones donde no hay gravedad. Y cuando existe este punto en donde no existe gravedad para el alma y el alma está en equilibrio, se produce el misterio de la iniciación. Y cuando se ha rebasado cierto tipo de iniciaciones, cuando la gravedad se ha convertido en luz, fíjense qué paradoja, entonces el hombre es transparente, porque todo es luz. Y ahí está el misterio de los planetas sagrados al cual nos hemos referido hablando de los 7 rayos. Existe una forma natural de vida que carece de gravitación, donde todo es luz. Donde hay luz no hay gravitación, dense cuenta. Y el día que el ser humano o la humanidad
comprenda el misterio de la luz, no habrán enfermedades, porque habrán comprendido el secreto de equilibrio que motiva la causa de la electricidad. No solamente la electricidad conocida, sino la electricidad que existe como equilibrio entre todos los niveles en donde existen fuerzas aparentemente en oposición. Por ejemplo, el cuerpo físico es negativo en relación con el cuerpo astral, que es positivo, tiene menos gravedad, pero el cuerpo emocional o astral es negativo en relación con el cuerpo mental, que es positivo, y el cuerpo mental es negativo cuando nos referimos al plano búdico o al cuerpo búdico, que es positivo. ¿Y qué pasa? Entre dos zonas de desequilibrio se crea una zona de equilibrio. Es decir, que cuando la gravedad de un punto positivo, sea nivel o cuerpo, está perfectamente equilibrado con otro punto negativo dentro de la propia estructura de un plano, se produce un vacío. Y en este vacío está la iniciación, está el poder agravitatorio que crea redención y liberación. ¿Ven claro la idea? ¿Nuestras acciones actuales tienen una repercusión en nuestro karma actual o son profundamente para el karma posterior? Repita, por favor, que es que estaba... ¿Nuestras acciones actuales pueden tener una consecuencia en nuestro karma actual o son sirven para la programación de nuestros karmas posteriores? Siempre que carguemos nuestro karma con peso, es imprevisible el tiempo. Se dice que las personas muy evolucionadas reciben inmediatamente el peso del karma en sus acciones cotidianas y sufren las consecuencias de ellas. En seres imperfectamente desarrollados, sin afán peyorativo, sino comprendiendo la ley de jerarquía de la naturaleza, prácticamente puede tardar muchos siglos, porque cuanto más evolucionado es un ser, más rápido es el movimiento cíclico, porque vive más rápidamente, ¿verdad? La vida de un salvaje no tiene grandes resaltes, porque todo él es gravedad y todo es peso. Entonces, para tener una experiencia con algo de riqueza psicológica, debe darte una gran vuelta cíclica por los espacios siderales, y para él un acto que realice en el presente puede producirse dentro, las consecuencias me refiero, de muchas vidas. Pero el hombre evolucionado, que es más consecuente, por lo tanto vive sujeto a un ritmo superior de fuerza y de equilibrio, siente casi inmediatamente el fruto de sus acciones, porque él vive rápidamente. La velocidad, un momentito, la velocidad del movimiento es lo que libera del karma. Cuando la nebulosa se está constituyendo, se saben que es una forma espiral, se está condensando el karma. Arjuna está tratando de introducirse en la materia, y las cualidades de Arjuna, producto de muchas vidas, están matizando la materia con todo cuanto significa su cualidad. Está tiñendo el espacio con el karma, como esotéricamente se dice. Pero cuando llega a su máxima expansión, cuando se han creado los núcleos, la velocidad aumenta automáticamente. Ya no es el salvaje que está tratando de dominar un instrumento, sino la capacidad espiritual del individuo que ha estructurado convenientemente y ha liberado o ha redimido todos sus instrumentos, o parte, una gran parte de sus instrumentos de trabajo o mecanismos de expresión. Entonces aumenta la velocidad, porque la velocidad libra del karma. Otra ley física: cualquier cuerpo que cruce el espacio a gran velocidad tiene menos peso
que cualquiera que aparentemente esté inmóvil. Eso también. Entonces el iniciado vive más rápidamente. ¿Por qué? Porque vive en el eterno ahora, donde no hay tiempo. Más rápidamente que esto ya no existe. Solamente tiene concepción del tiempo aquel ser que tiene entre dos ideas un lapsus de entretenimiento, diversión. Pero el iniciado no se puede permitir el lujo de perder un solo instante, aun cuando tenga conciencia del infinito, porque sabe que nunca se liberará el contenido kármico de Arjuna si va lento. Y ahora ustedes pongan, por ejemplo, alíen la idea de lentitud de movimiento con la fuerza gravitatoria y con el karma, y tendrán una idea de lo que tratamos de hacer cuando hablamos del término de ennoblecer nuestra conducta. Estamos liberando el contenido, estamos redimiendo, estamos pidiendo peso y estamos convirtiendo nuestros átomos en luz. Eso me queda mejor. Pues ustedes, haremos un poco de silencio. Un momentito. Muchas gracias.